Ciudad de México, septiembre de 1942. El mundo arde en la Segunda Guerra Mundial, y México acaba de declarar el estado de guerra contra las potencias del Eje. Pero en el tranquilo barrio de Tacuba, en una casa de la calle Mar del Norte, se oculta un secreto que hará temblar a la capital mexicana. Un estudiante brillante. 4 mujeres jóvenes desaparecidas. Y un jardín que guarda uno de los secretos más oscuros en la historia del crimen mexicano. Este es el caso de Gregorio Cárdenas Hernández, conocido como el Estrangulador de Tacuba. El primer asesino serial ampliamente documentado en México. Un caso que cambiaría para siempre la criminología mexicana y que, más de 80 años después, sigue planteando preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal, la enfermedad mental y los límites de la justicia. Porque esta no es solo la historia de un criminal. Es la historia de 4 vidas truncadas, de una investigación pionera, de un debate científico que nunca se resolvió completamente, y de una decisión presidencial que dividiría a un país entero. Acompáñenme a explorar uno de los casos más complejos y controvertidos de la historia criminal mexicana. Bienvenidos a Crónicas del Crimen, soy David, y hoy abrimos un nuevo expediente. Para entender este caso, debemos transportarnos al México de 1942. Un país en plena transformación. El presidente Manuel Ávila Camacho lidera una nación que intenta consolidarse después de décadas de revolución. La Ciudad de México crece rápidamente, modernizándose, expandiéndose. Nuevas colonias y barrios surgen en la periferia del centro histórico. Uno de estos barrios es Tacuba, al poniente de la ciudad. Un lugar semi-residencial, con casas de clase media que aún conservan jardines amplios, características del México de aquella época. Es una zona tranquila, familiar, donde nadie esperaría que ocurriera algo terrible. Pero en agosto de 1942, en una de esas casas de Tacuba, comienza a escribirse una de las páginas más oscuras de la historia criminal mexicana. La criminología en México es aún incipiente. Apenas 3 años antes, en 1939, un joven llamado Alfonso Quirós Cuarón se había convertido en el primer criminólogo graduado de la Universidad Nacional. La psiquiatría forense está en su infancia. Los métodos de investigación son rudimentarios comparados con los estándares modernos. Y en este contexto, en apenas 23 días, 4 mujeres jóvenes desaparecerán sin dejar rastro, hasta que un enjambre de moscas revele lo inimaginable. Gregorio Cárdenas Hernández tiene 27 años en 1942. A primera vista, es el estudiante perfecto. Cursa el primer año de Ciencias Químicas en la Universidad Nacional, donde destaca por su inteligencia. Es tan brillante que Petróleos Mexicanos, Pemex, le ha otorgado una beca por su excelente aprovechamiento académico. Vive solo en una casa que renta en la calle Mar del Norte número 20, en Tacuba. Tiene un pequeño laboratorio donde realiza experimentos. Posee una biblioteca de más de 200 libros. Toca el órgano. Escribe poesía. Usa anteojos de fondo de botella por su miopía severa. Pero detrás de esta fachada de estudiante modelo, Gregorio Cárdenas arrastra una historia de dolor y perturbaciones. De niño padeció encefalitis, una enfermedad que le causó daño neurológico permanente. Sufrió enuresis, incontinencia urinaria, hasta los 18 años. Su familia tiene un historial de trastornos mentales, su padre padecía migrañas severas, 2 de sus hermanas sufrían ataques epilépticos. Desde los 15 años, Gregorio mostraba comportamientos que alarmaban a quienes lo conocían. Mataba pollos encerrándolos en puertas. Torturaba conejos. Quemaba el cabello de sus compañeras de escuela. Ofrecía dulces mezclados con excremento a otros niños. Y tenía un tic nervioso, espasmos en el lado derecho de su rostro, abría y cerraba el ojo izquierdo compulsivamente. Se había casado joven con una mujer llamada Sabina Lara González. Pero el matrimonio terminó en divorcio.
Gregorio alegaba que ella le había sido infiel. Y de esa experiencia, según confesaría después, desarrolló un odio profundo e intenso hacia las mujeres. Pero hubo una mujer que pareció romper ese odio. En 1940, en la Escuela Central de México, un instituto de regularización académica, Gregorio conoció a Graciela Arias Ábalos. Graciela tenía 19 años. Era estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, cursaba el bachillerato en Ciencias Químicas. Era hija de Manuel Arias Córdoba, un reconocido abogado penalista de Morelia, de familia prominente. Gregorio y Graciela se hicieron novios. Pero la relación estuvo marcada desde el principio por los celos obsesivos de Cárdenas. En mayo de 1941, tuvieron un accidente automovilístico regresando de Puebla. Llegaron a las 3 de la madrugada, y el padre de Graciela se enfureció. La tensión familiar fue creciendo. Eventualmente, Graciela terminó la relación. Ya no quería saber nada de Gregorio Cárdenas. Pero él no podía aceptarlo. Y en el verano de 1942, algo se rompió definitivamente dentro de Gregorio Cárdenas. 15 de agosto de 1942. Es noche en la Ciudad de México. Gregorio Cárdenas circula en su automóvil Ford modelo 1939 por el Paseo de la Reforma. Cerca del restaurante Chapultepec, ve a una joven mujer en la calle. Se llama María de los Ángeles González, aunque usa el alias Berta. Tiene apenas 16 años. Es una trabajadora sexual. Gregorio le ofrece 4 pesos si lo acompaña. Ella acepta y sube al automóvil. Él la lleva a su casa en Tacuba. Lo que ocurre dentro de esa casa, Gregorio lo describirá después en un diario escrito a lápiz. Mantienen relaciones sexuales. Ella va al baño. Y en ese momento, Gregorio toma un cordón y, desde atrás, la estrangula. Envuelve el cuerpo en un impermeable. Espera a que oscurezca completamente. Sale al jardín con una pala. Cava una fosa de aproximadamente 1 metro de profundidad. Y entierra el cuerpo de María de los Ángeles. Después, regresa a su rutina normal. Va a sus clases. Trabaja en Pemex. Como si nada hubiera pasado. 23 de agosto de 1942. 8 días después. Madrugada. Aproximadamente las 5 de la mañana. Gregorio repite el patrón. Encuentra a otra joven trabajadora sexual. La lleva a su casa. La mata. La entierra en el jardín, junto a María de los Ángeles. Esta víctima será identificada inicialmente como Raquel González León, de 14 años. Pero meses después, Raquel aparecerá viva, revelando un error trágico de identificación. La hermana de Raquel morirá de un infarto por la impresión de la noticia falsa. La verdadera identidad de esta segunda víctima permanece desconocida hasta el día de hoy. Es una de las jóvenes olvidadas de este caso. Una vida que se perdió no solo físicamente, sino también en los registros de la historia. 29 de agosto de 1942. 6 días después del segundo crimen. Gregorio encuentra a Rosa Reyes Quirós, de 16 años, también trabajadora sexual. Esta vez, algo cambia. Rosa se niega a tener relaciones sexuales con él. Intenta resistirse. Pero Gregorio es más fuerte. La estrangula con violencia. Y después, según confesará más tarde, comete algo aún más perturbador, necrofilia con el cadáver. Rosa es enterrada junto a las otras 2 víctimas. El jardín de la casa de Mar del Norte se está convirtiendo en un cementerio clandestino. Para este punto, Gregorio Cárdenas está en una espiral descendente. Los intervalos entre crímenes se acortan. De 8 días a 6, y ahora. 2 de septiembre de 1942. 4 días después. Este será el último crimen. Y el más personal. Son aproximadamente las 20:30 horas.
Graciela Arias sale de la Escuela Nacional Preparatoria después de sus clases. Y ahí, esperándola afuera, está Gregorio Cárdenas. Han pasado meses desde que ella terminó la relación. Pero él nunca la olvidó. Nunca dejó de pensar en ella. Gregorio se ofrece a llevarla a su casa, en la calzada de Tacubaya número 63. Graciela, quizás por cortesía, quizás porque alguna vez fue su novio y confía en que no le hará daño, acepta. Suben al Ford. Gregorio comienza a conducir. Pero en lugar de llevarla directamente a casa, se desvía. Intenta besarla. Graciela se resiste. Le da bofetadas. Le grita que pare. Y Gregorio pierde el control. La golpea. Toma el cordón del automóvil. Y ahí mismo, dentro del coche, estrangula a Graciela Arias hasta que deja de respirar. Esa misma noche, lleva el cuerpo a su casa en Tacuba. Cava una cuarta fosa en el jardín. Entierra a Graciela junto a las otras 3 víctimas. 4 mujeres. 4 vidas truncadas. Enterradas en un jardín de Tacuba. Y nadie lo sabe. Pero Gregorio Cárdenas está a punto de cometer un error. Un error que lo llevará a la captura. 3 de septiembre de 1942. Gregorio Cárdenas llega a trabajar en Pemex. Pero está alterado. Nervioso. Lleva consigo arseniato de sodio, un veneno letal. Planea suicidarse. Su compañero de trabajo, Eduardo Sandoval, nota su comportamiento extraño. Lo detiene. Le pregunta qué sucede. Y Gregorio confiesa, acabo de matar a mi novia. Eduardo no sabe si creerle, pero está alarmado. Saca a Gregorio de la oficina y conduce por la ciudad, intentando calmarlo, sin saber muy bien qué hacer. Mientras tanto, ese mismo día, aproximadamente a las 12:50 horas, el abogado Manuel Arias Córdoba entra a la jefatura de policía de la Ciudad de México. Quiere presentar una denuncia de persona desaparecida. Su hija, Graciela Arias Ábalos, no regresó a casa la noche anterior. La última vez que la vieron fue saliendo de la preparatoria alrededor de las 20:30 horas. Y varias personas la vieron subirse al automóvil de un joven que conocían, Gregorio Cárdenas. La investigación comienza inmediatamente. Los detectives Ana María Dorantes, agente 104, y José Acosta Suárez, agente 35, son asignados al caso. Entrevistan a compañeros de Graciela. Reconstruyen sus últimas horas. Confirman que Cárdenas fue la última persona en verla. Pero no pueden encontrarlo. 5, 6 y 7 de septiembre de 1942. Los detectives buscan a Cárdenas. Visitan a su madre en la calle Violeta número 3. Ella niega haberlo visto. Revisan su casa en Tacuba, pero no encuentran evidencia clara. Cárdenas, mientras tanto, sabe que lo están buscando. Y decide hacer algo desesperado, fingir locura. El 7 de septiembre por la mañana, acompañado por su madre María Vicenta, llega al sanatorio psiquiátrico del Dr. Gregorio Oneto Barenque, en la avenida Primavera, Tacubaya. Le dice a los médicos que perdió la razón. Que inventó pastillas para hacerse invisible. Ofrece pedazos de gis a los doctores, llamándolos medicinas milagrosas. Pero esa misma mañana del 7 de septiembre, algo ocurre en la calle Mar del Norte. 2 lavanderas que trabajan en el edificio vecino, el número 18, notan algo extraño. Un enjambre masivo de moscas se concentra sobre el techo de la casa de Cárdenas. Una de ellas, Cristina Martínez, alerta a las autoridades. La policía llega a la casa. Interrogan al casero y a los vecinos. Inspeccionan el jardín. Y notan que hay tierra removida. Tierra fresca, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. Y están las moscas. Cientos, miles de moscas. Comienzan a excavar.
Y lo que encuentran los hará pasar a la historia de la criminología mexicana. Primero aparece el cuerpo de Graciela Arias. Está desnuda de cintura para abajo. Su falda cubre su cabeza. Tiene las manos y los tobillos atados por la espalda. Pero los detectives notan que hay más tierra removida. Siguen excavando. Y descubren un segundo cuerpo. Luego un tercero. Y finalmente, un cuarto. 4 mujeres jóvenes. Enterradas en el jardín de una casa en Tacuba. Todas estranguladas. La noticia se propaga como fuego. Los periodistas llegan en masa. La policía acordona el área. Y comienza la búsqueda urgente de Gregorio Cárdenas. No tienen que buscar mucho. Porque los detectives ya saben que está en el sanatorio psiquiátrico de Tacubaya, fingiendo estar loco. Esa misma noche del 7 de septiembre, un oficial llega al sanatorio. En apenas 15 minutos de interrogatorio, Cárdenas abandona su farsa. Admite haber matado a Graciela. Y menciona que hay más cuerpos en el jardín. Gregorio Cárdenas es arrestado formalmente. Y al día siguiente, el 8 de septiembre de 1942, la historia estalla en todos los periódicos de México. El 8 de septiembre, Gregorio Cárdenas es trasladado a la jefatura de policía. Los periodistas se agolpan para verlo. Y ante las cámaras y los reporteros, Cárdenas confiesa. Dice tener 27 años. Declara haber matado a 4 mujeres. 3 de ellas, dice, eran mujeres de vida galante, cuyos nombres no recuerda. Las recogió en diferentes partes de la ciudad, cerca del Ángel de la Independencia, en la calle Aquiles Cerdán, cerca del restaurante Chapultepec. La cuarta víctima, dice, fue Graciela Arias. La única mujer decente que maté, son sus palabras exactas. Explica que odia a las mujeres desde que su esposa le fue infiel. Que ese odio lo consumía. Que no pudo controlarse. Los titulares del día siguiente son impactantes. Estudiante monstruo asesina a 4 jovencitas, El Universal. Crímenes solo equiparables con los del terrible Landru, Excelsior. La prensa lo llama, el Goyo, el Chacal, la Bestia, el Troglodita. El caso domina las primeras planas durante semanas. Pero mientras la prensa hace su trabajo, los investigadores criminales también hacen el suyo. La evidencia. En la casa de Mar del Norte, los forenses recopilan evidencia crucial. Los cordones utilizados para estrangular a las víctimas. Ropa de las mujeres. Herramientas de excavación. Un impermeable usado para envolver a la primera víctima. Y lo más importante, un diario. Escrito a lápiz, en ese diario Gregorio Cárdenas había documentado sus crímenes. Describía lo que había hecho. Incluía referencias perturbadoras a actos de necrofilia. Y un pasaje en particular llamará la atención de los criminólogos. El 2 de septiembre se consumó la muerte de Gracielita. Yo tengo la culpa de ello, yo la maté. Este diario será fundamental para el análisis criminológico posterior. Porque demuestra algo crucial, lucidez. Conciencia. Comprensión de la ilegalidad de sus actos. Los forenses realizan autopsias. Determinan que las 4 mujeres murieron por asfixia debido a estrangulamiento. Estiman el tiempo de muerte basándose en el estado de descomposición. La investigación también revela fotografías encontradas en la casa de Cárdenas. Entre ellas, imágenes de el mismo vestido de Geisa. Este detalle será usado por algunos para argumentar que sufría trastornos de identidad. Los testimonios. Eduardo Sandoval, el compañero de trabajo, confirma que Cárdenas le confesó haber matado a su novia el 3 de septiembre. Varios compañeros de Graciela en la preparatoria confirman haberla visto subir al automóvil de Cárdenas la noche de su desaparición. El doctor Gregorio Oneto Barenque del sanatorio psiquiátrico testifica sobre el evidente fingimiento de locura de Cárdenas. Y la madre de Cárdenas es interrogada extensamente.
Aunque no se encuentra evidencia de que participara en los crímenes, su relación sobreprotectora y dominante con su hijo será objeto de análisis psicológico. Errores en la investigación. Pero la investigación no estuvo exenta de errores graves. El más notable fue la identificación errónea de la segunda víctima. Inicialmente identificada como Raquel González León, su familia pasó por el trauma de creer que había sido asesinada. Meses después, Raquel apareció viva. La hermana de Raquel murió de un infarto cardíaco por la impresión de la noticia falsa. Este error refleja las limitaciones de las técnicas forenses de 1942. No existían bases de datos de personas desaparecidas. No había análisis de ADN. La identificación dependía de descripciones físicas, ropa y testimonios, todos métodos falibles. También hubo demora en localizar a Cárdenas después de la denuncia del 3 de septiembre. Si la policía hubiera actuado con mayor rapidez, quizás habría sido capturado antes de que intentara fingir locura. El análisis criminológico. El caso llamó la atención de Alfonso Quirós Cuarón, el primer criminólogo graduado de la UNAM. Quirós Cuarón, quien apenas tenía 32 años, vio en este caso una oportunidad para aplicar los métodos modernos de la criminología. Junto con el psiquiatra José Gómez Robleda, director del Neuropsiquiátrico General de la Castañeda, comenzaron un estudio exhaustivo de Gregorio Cárdenas. En agosto de 1943, casi un año después de los crímenes, Quirós Cuarón tuvo su primera entrevista formal con Cárdenas. Lo que descubrió fue revelador. El diario que Cárdenas había escrito demostraba, según Quirós Cuarón, que el asesino era plenamente consciente de sus actos. Sabía que estaba mal. Sentía remordimiento. Planeaba sus crímenes. No era un acto impulsivo de un demente, sino acciones de alguien que, aunque posiblemente perturbado, entendía perfectamente lo que hacía. Quirós Cuarón determinó que Cárdenas tenía pleno uso de sus facultades mentales y era legalmente responsable de sus crímenes. Esta conclusión chocaría frontalmente con otros dictámenes psiquiátricos que diagnosticarían a Cárdenas con esquizofrenia crónica. Y así se establecería una controversia que duraría décadas: ¿estaba Gregorio Cárdenas realmente loco, o era un manipulador consciente de sus actos? El 13 de septiembre de 1942, apenas 6 días después de su captura, se dicta auto de formal prisión contra Gregorio Cárdenas. Los cargos son contundentes: 4 cargos de homicidio calificado, 4 cargos de inhumación clandestina y necrofilia. Cárdenas es enviado inicialmente al Palacio de Lecumberri, al pabellón de enfermos mentales. Pero al día siguiente, el 14 de septiembre, sus abogados consiguen que sea trasladado al Manicomio General de la Castañeda. El debate sobre la locura. Y aquí comienza una de las controversias más grandes de este caso. Múltiples psiquiatras evalúan a Cárdenas. Los diagnósticos son contradictorios. Algunos lo diagnostican con esquizofrenia crónica. Otros con epilepsia psíquica. Algunos argumentan que tiene intervalos de lucidez, pero que en el momento de los crímenes no era responsable de sus actos. La defensa presenta evidencia de su encefalitis infantil, su historial familiar de trastornos mentales, su enuresis hasta los 18 años, su crueldad hacia animales desde los 15 años. Todo esto, argumentan, demuestra daño neurológico profundo. Pero Alfonso Quirós Cuarón presenta el diario. Las confesiones articuladas. El hecho de que Cárdenas funcionaba perfectamente en su vida diaria, excelente estudiante, becado por Pemex, capaz de mantener relaciones sociales normales. Quirós Cuarón argumenta que Cárdenas es plenamente responsable. Que aunque puede tener algún trastorno, eso no lo exime de responsabilidad legal. El Código Penal de 1931 establecía que solo era imputable quien tuviera capacidad de querer y entender en el momento del delito. Y ahí estaba el centro del debate: ¿tenía Cárdenas esa capacidad? El juez Raúl Gutiérrez Márquez finalmente emite su veredicto. Declara a Gregorio Cárdenas culpable de los homicidios. Pero determina que no era legalmente responsable debido a enfermedad mental al momento de los crímenes. La sentencia,
internamiento indefinido en institución psiquiátrica. Esta decisión fue altamente controvertida entonces, y lo sigue siendo hoy. Contradecía el análisis de Quirós Cuarón. Ignoraba evidencia clara de lucidez y planificación. Algunos historiadores sugieren que pudo haber influencia de la familia de Cárdenas o presiones mediáticas. Lo cierto es que Gregorio Cárdenas no fue sentenciado a prisión por asesinato, sino internado como enfermo mental. 34 años de encierro. Cárdenas pasaría 5 años en la Castañeda, el manicomio más grande de México. Allí recibió tratamientos que hoy consideraríamos brutales, terapias electroconvulsivas, inyecciones de pentotal sódico, extracciones de líquido encefalorraquídeo. Pero misteriosamente, también recibió privilegios extraordinarios. Asistía a clases de psiquiatría que impartía el director del manicomio. Tenía acceso libre a la biblioteca. Recibía visitas frecuentes de su madre. Incluso salía al cine con enfermeras. En diciembre de 1947, 5 años después de su internamiento, Gregorio Cárdenas escapó de la Castañeda. Huyó a Oaxaca, donde adoptó la identidad falsa de Alejandro Hernández, el Iluminado, y trabajó como maestro rural. Fue recapturado aproximadamente 20 días después. Alegó que no se había escapado, solo se había ido de vacaciones. El 22 de diciembre de 1948, fue trasladado de regreso al Palacio de Lecumberri. Esta vez, dijeron, sería para siempre. Pasó 5 años en celdas de confinamiento, en condiciones infrahumanas, en la celda número 16 que daría título a uno de sus libros. Pero después fue trasladado al pabellón de enfermería, donde sus condiciones mejoraron dramáticamente. Y aquí es donde la historia de Gregorio Cárdenas toma un giro extraordinario. La transformación. Durante sus años en Lecumberri, Cárdenas se dedicó a estudiar. Memorizó el Código Penal. Estudió Derecho de manera formal. Comenzó a asesorar legalmente a otros reclusos, ganándose el apodo de Licenciado Goyito. Su madre le llevó un órgano a la celda. Aprendió a tocar música clásica y ópera. Pintó más de 70 cuadros que eventualmente serían exhibidos en galerías. Escribió libros sobre su experiencia, Celda 16, Pabellón de Locos, Una mente turbulenta, Adiós, Lecumberri. Conoció a una mujer llamada Gerarda Valdés. Se casó con ella dentro de la prisión. Y tuvo 4 hijos. 4 hijos. Uno por cada víctima, irónicamente. Mantuvo a su familia vendiendo pinturas, asesorando legalmente a otros presos, y operando una pequeña tienda de abarrotes dentro de Lecumberri. Su conducta fue ejemplar durante 34 años. Nunca causó problemas disciplinarios. Se convirtió en un preso modelo. Una celebridad dentro de la prisión. Y diversos penalistas, criminólogos e intelectuales comenzaron a pedir su liberación. Lo presentaban como ejemplo perfecto de rehabilitación social. El indulto. El 8 de septiembre de 1976, exactamente 34 años después de su confesión pública, el presidente Luis Echeverría Álvarez firmó el indulto de Gregorio Cárdenas. Fue conducido a la Cámara de Diputados. Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, lo presentó como modelo de rehabilitación. Los diputados lo ovacionaron de pie. La noticia generó indignación nacional. Los familiares de las víctimas expresaron su horror. Muchos consideraron que fue una decisión política de Echeverría para promover una imagen progresista antes de terminar su mandato. Nunca hubo una comisión médica independiente que certificara que Cárdenas estaba curado. Nunca se consultó a las familias de las víctimas. Fue simplemente un perdón presidencial. Y así, Gregorio Cárdenas salió libre. Vida en libertad. Después de su liberación, Cárdenas continuó estudiando. Se tituló como abogado de la UNAM en 1982. Su tesis se llamó Insuficiencia de nuestra legislación en la inimputabilidad por ausencia o disminución de capacidad mental. Una tesis sobre su propio caso, en cierto modo. Trabajó como abogado.
Continuó pintando y vendiendo sus obras en galerías prestigiosas como el Hotel Camino Real y el Palacio de los Deportes. Demandó obras de teatro que representaban sus crímenes, por difamación. Se convirtió en una celebridad. Una figura pública. Un hombre que había pasado de ser el monstruo de Tacuba a ser ejemplo de rehabilitación. Eventualmente emigró a Estados Unidos. Se estableció en Los Ángeles, California. Y allí, el 2 de agosto de 1999, a los 84 años, Gregorio Cárdenas Hernández murió de causas no especificadas públicamente. Rodeado por su familia. Había vivido 23 años en libertad después de ser liberado. No hay registro de que cometiera ningún crimen adicional en ese tiempo. Estado actual del caso. Legalmente, el caso está cerrado y resuelto. El perpetrador fue identificado, confesó, cumplió una sentencia, aunque controvertida, y falleció. 3 de las 4 víctimas fueron identificadas: María de los Ángeles González, Rosa Reyes Quirós y Graciela Arias Ábalos. Pero la segunda víctima, la que fue identificada erróneamente como Raquel González León, permanece sin nombre hasta el día de hoy. Es la víctima olvidada de este caso. Una joven de aproximadamente 14 años cuya identidad se perdió en la historia. Y permanece una pregunta que nunca fue respondida definitivamente: ¿estaba Gregorio Cárdenas realmente loco? Alfonso Quirós Cuarón creía que no. Su análisis, considerado una obra maestra de la criminología, estableció que Cárdenas era plenamente consciente de sus actos. Pero el sistema judicial determinó lo contrario. Y esa contradicción nunca se resolvió. El caso de Gregorio Cárdenas cambió para siempre la criminología mexicana. Fue el primer asesino serial ampliamente documentado y estudiado en el país. El análisis de Alfonso Quirós Cuarón estableció metodologías que aún se enseñan en universidades. Su libro, El caso de un estrangulador, sigue siendo lectura obligatoria en cátedras de criminología. El caso también expuso las limitaciones del sistema de justicia y salud mental de la época. Las contradicciones entre diferentes diagnósticos psiquiátricos mostraron cuán subjetiva podía ser la evaluación de la enfermedad mental en contextos legales. Y planteó preguntas que siguen siendo relevantes hoy, más de 80 años después. ¿Hasta qué punto la enfermedad mental exime de responsabilidad legal? ¿Pueden los criminales violentos ser verdaderamente rehabilitados? ¿Cuándo, si alguna vez, es apropiado perdonar a quien ha quitado vidas? ¿Debe el arte o la producción intelectual de un criminal ser celebrada, estudiada o censurada? El indulto de Cárdenas generó un debate nacional que dividió a México. Algunos lo veían como prueba de que la rehabilitación funciona, de que incluso quien ha cometido los crímenes más atroces puede cambiar. Otros lo veían como traición a las víctimas, como un acto político que ignoraba la justicia. Y esa división refleja una tensión fundamental en cualquier sistema de justicia: el balance entre castigo y rehabilitación, entre proteger a la sociedad y dar oportunidad de redención. Las víctimas olvidadas. Pero en todo este debate sobre Gregorio Cárdenas, sobre si estaba loco o era manipulador, sobre si merecía el indulto o no, es fácil olvidar lo más importante. 4 mujeres jóvenes perdieron sus vidas. María de los Ángeles González tenía 16 años. Rosa Reyes Quirós tenía 16 años. La segunda víctima, cuyo nombre nunca supimos, tenía 14 años. Graciela Arias Ábalos tenía 21 años. 4 jóvenes con vidas, con familias, con futuros que les fueron arrebatados en apenas 23 días. 3 de ellas eran trabajadoras sexuales. Y en los reportes de la época, sus vidas recibieron mucha menos atención que la de Graciela. Fueron descritas simplemente como mujeres de vida galante, como si eso de alguna manera hiciera sus muertes menos trágicas. Pero cada una de ellas tenía una historia. Cada una tenía personas que las amaban. Cada una merecía vivir. Graciela Arias era una estudiante brillante con un futuro prometedor. Su padre, Manuel Arias Córdoba, nunca se recuperó completamente de su pérdida.
Luchó para que hubiera justicia. Y cuando Cárdenas fue indultado en 1976, la familia expresó su indignación y su dolor. No hay memoriales públicos para estas 4 mujeres. No hay placas recordatorias. Sus nombres aparecen en libros de criminología y artículos de nota roja, pero rara vez se habla de ellas como personas. Y eso es quizás la tragedia más grande de este caso. Que mientras Gregorio Cárdenas se convirtió en una celebridad, escribió libros, vendió pinturas, fue ovacionado en la Cámara de Diputados, las 4 mujeres que mató fueron reducidas a estadísticas. A víctimas sin rostro en la historia de un asesino famoso. Lecciones y legado. El caso de Gregorio Cárdenas nos enseña varias lecciones importantes. Primero, sobre la importancia del análisis científico en criminología. El trabajo de Alfonso Quirós Cuarón demostró que el estudio riguroso y multidisciplinario de casos criminales puede revelar verdades que de otra manera permanecerían ocultas. Segundo, sobre las limitaciones de nuestros sistemas de justicia y salud mental. Las contradicciones en los diagnósticos de Cárdenas reflejan cuán difícil es determinar la responsabilidad legal en casos de posible enfermedad mental. Y más de 80 años después, seguimos luchando con estas mismas preguntas. Tercero, sobre los peligros de la fascinación cultural con asesinos seriales. Gregorio Cárdenas se convirtió en una figura fascinante para la sociedad mexicana. Sus libros se vendieron. Sus pinturas se exhibieron. Fue tratado como una celebridad. Y en ese proceso, las víctimas fueron olvidadas. ¿Deberíamos estudiar a los criminales? Por supuesto. La criminología es una ciencia importante. Entender qué lleva a alguien a cometer crímenes atroces puede ayudarnos a prevenir tragedias futuras. Pero no debemos perder de vista que detrás de cada caso hay víctimas reales. Personas reales cuyas vidas fueron truncadas. Familias que nunca se recuperaron completamente de su pérdida. Cuarto, sobre el poder y los límites del perdón. El indulto de Cárdenas fue un acto presidencial que generó controversia nacional. ¿Tenía Echeverría el derecho de perdonar a alguien que había matado a 4 personas? ¿Fue justo para las familias de las víctimas? ¿Fue apropiado dado que Cárdenas había mostrado conducta ejemplar durante 34 años? Estas son preguntas sin respuestas fáciles. Y cada persona puede llegar a conclusiones diferentes. Lo que es indiscutible es que el caso de Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, cambió para siempre la historia criminal y la criminología en México. Estableció precedentes. Generó debates. Y más de 80 años después, sigue siendo uno de los casos más estudiados, más controvertidos y más complejos en la historia del crimen mexicano. El misterio sin resolver. Y hay algo más. Una pregunta que nunca fue respondida completamente. ¿Estaba Gregorio Cárdenas realmente loco cuando cometió esos crímenes? ¿O fue un manipulador brillante que usó la ley a su favor? Su diario sugería lucidez. Su funcionamiento académico y profesional sugería capacidad cognitiva plena. Su confesión fue articulada y coherente. Intentó fingir locura después de ser capturado, lo que sugiere que sabía que fingir enfermedad mental podría beneficiarlo legalmente. Pero también había tenido encefalitis. También tenía historial familiar de trastornos mentales. También mostró comportamientos profundamente perturbados desde la infancia. Alfonso Quirós Cuarón creía que era responsable. El juez determinó lo contrario. Múltiples psiquiatras llegaron a conclusiones contradictorias. Y la verdad es que probablemente nunca sabremos con certeza absoluta. Quizás la respuesta más honesta es que Gregorio Cárdenas era ambas cosas, alguien con problemas neurológicos y psicológicos reales, pero que también tenía suficiente control y conciencia para ser responsable de sus actos. La mente humana es compleja. No siempre cabe perfectamente en las categorías legales de cuerdo o loco. Y el caso de Cárdenas expone esa complejidad de manera cruda. Una víctima sin nombre. Y finalmente, hay una última reflexión que debemos hacer. En algún lugar, probablemente en una fosa sin marca en algún panteón de la Ciudad de México,
Yace el cuerpo de una joven de 14 años cuyo nombre nunca supimos. Fue asesinada el 23 de agosto de 1942. Fue enterrada en el jardín de la casa de Mar del Norte junto con las otras víctimas. Su cuerpo fue recuperado el 7 de septiembre. Inicialmente fue identificada como Raquel González León. Su familia pasó por el trauma de creer que había sido asesinada. La hermana de Raquel murió de un infarto por la impresión. Y luego Raquel apareció viva, revelando el error. ¿Pero quién era realmente esa joven de 14 años? ¿Cómo se llamaba? ¿Tenía familia que la buscara? ¿Por qué nadie más reportó su desaparición? Es probable que fuera una trabajadora sexual de las zonas más vulnerables de la ciudad. Alguien sin familia cercana, o cuya familia no tenía recursos o voz para buscarla. Y esa es quizás la injusticia más profunda de este caso. Que 80 años después, mientras sabemos todo sobre Gregorio Cárdenas, mientras conocemos detalles íntimos de su vida, su mente, sus años en prisión, su arte, sus libros, no sabemos ni siquiera el nombre de una de sus víctimas. Si este caso nos enseña algo, es esto, que debemos recordar a las víctimas. Que debemos decir sus nombres. Que debemos honrar sus vidas, no solo estudiar su muerte. María de los Ángeles González. Rosa Reyes Quirós. Graciela Arias Ábalos. Y una joven sin nombre, de 14 años, que merece ser recordada tanto como las demás. 4 vidas. 4 futuros truncados. En 23 días que cambiaron para siempre la historia del crimen en México. El caso de Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, es un recordatorio de que la justicia no siempre es simple. De que la mente humana es compleja y a veces incomprensible. De que los sistemas legales son imperfectos. Y sobre todo, de que detrás de cada crimen hay víctimas reales que merecen ser recordadas. Este caso cambió la criminología mexicana. Estableció precedentes. Generó debates que continúan hasta hoy. Y nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre responsabilidad, rehabilitación y perdón. Pero al final, lo más importante no es la controversia sobre si Cárdenas estaba loco o era manipulador. No es el debate sobre si su indulto fue apropiado. No es la fascinación con su producción artística o literaria. Lo más importante son 4 mujeres jóvenes que merecían vivir. Que tenían derecho a un futuro. Y cuyas vidas fueron arrebatadas en el verano de 1942, en una casa en Tacuba, por un hombre que decidió convertirse en asesino. Nunca debemos olvidarlas. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.